Buenos días con todos, con todas. Un agradecimiento especial, Jimenita, por la invitación que nos hacen, a los colegas que están aquí en la mesa también, un gusto conocerlos, y a la Secretaría Técnica de Discapacidades que nos acompaña también, y especialmente a ustedes que están aquí. La verdad es que yo, para comenzar a hablar del tema que se ha propuesto, quisiera decirles muchas gracias, porque a finales del año pasado, ustedes, a través de compañeros y compañeras de ustedes, como don Eliezer Quispe, por ejemplo, como doña Lucía, que está por aquí acompañándonos, nos dieron luz. Nosotros no estábamos en conocimiento siquiera de que situaciones como las que ustedes viven se daban en el país. Quiero ser absolutamente franco que cuando fue a finales del año pasado, don Eliezer nos visitó, conversó conmigo personalmente. Yo soy adjunto de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza del Defensor del Pueblo, que hoy no nos acompaña porque está fuera del país, yo lo estoy subrogando. Nos comentó una serie de historias, testimonios de vida, que ustedes los conocen más que yo. Y la verdad es que nos llamó mucho la atención y despertó nuestra sensibilidad como institución. Y dijimos, algo tenemos que hacer, tenemos que cumplir con un rol frente al tema. Y la verdad es que eso dio lugar a que inmediatamente, un par de meses después, se logre una reunión más amplia con el Defensor del Pueblo, directamente con Ramiro Rivadeneira Silva, donde participaron algunos de ustedes, no sé si estuvieron todos y todas los que están acá, pero sí habían otras personas que nos acompañaron y contaron su historia, sus testimonios, ¿no? Y justo parece llegando Eliezer también. Y ese diálogo directo con el defensor permitió entender de mejor manera lo que implica para ustedes y lo que debería implicar para instituciones públicas, y en este caso para la Institución Nacional de Derechos Humanos, un rol. En el año siguiente, ya hablo de este año 2014, por pedido de don Eliezer y sus organizaciones, facilitamos espacios de diálogo en algunas ciudades, por ejemplo en Guayaquil, en Portoviejo, estuvimos en Ibarra, aquí mismo en Quito, facilitando el diálogo con nuestras delegaciones, pero con las personas que estaban afectadas por enfermedades poco frecuentes, raras o catastróficas, de acuerdo a las definiciones que se plantean en el tema. Y eso nos permitió conocer mucho más de cerca las demandas más concretas que se tenían en esta materia, ¿no es cierto? Así, por ejemplo, en febrero de 2014 tuvimos reunión en Quito, en Guayaquil fue igual en esas fechas, en el mes de mayo, y en Portoviejo igual tuvimos reuniones. Y ya en abril hubo un diálogo con nuestra delegada de la Defensoría del Pueblo en Italia, y estaba don Eliezer, doña Lucía también nos acompañó, y fue un diálogo justamente porque en años pasados esta delegada que tenemos en Italia ya había tomado contacto con algunos hospitales italianos que habían tenido algún tipo de acercamiento al tema. Había convenios de cooperación que tienen con las instancias de salud acá, y queríamos que se adentre un poco más. Esto que les cuento es parte del proceso que vivimos como institución, como Defensoría, para acercarnos aún más al tema. De allí, la definición del Defensor del Pueblo y, por supuesto, la Adjuntía de Derechos Humanos que yo dirijo fue levantar información que nos permita ubicarnos en el tema. Y se hizo un pequeño informe que lo tenemos listo, un pequeño informe que recoge algunos puntos, ¿no es cierto? ¿Qué es esto de las enfermedades poco frecuentes, raras en términos porcentuales, conceptuales? ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de situaciones son las que están alrededor de estas para entender la problemática? Ubicar también en los diálogos que sostuvimos con ustedes directamente cuáles eran los nudos críticos, las principales problemáticas que estaban viviendo, para entenderlas y tratar de asumirlas. Conocer, como un tercer elemento, cuál es la legislación aplicable en la materia, ¿no es cierto? Y nos encontramos, por supuesto, con la Ley 67, que es parte de los procesos de reforma de la Ley Orgánica de la Ley de Salud, que se dio en noviembre de 2011, saber que hay políticas públicas que podrían incluir mediante procesos de bonos y asistencia directa a las familias y a las personas afectadas, como el bono Joaquín Gallegos Lara, por ejemplo,
que en un momento determinado estuvo en la vicepresidencia y ahora la maneja la Secretaría Técnica de Discapacidades, y ahí hay acuerdos ministeriales, ¿no? Revisamos de que hay acuerdos ministeriales vinculados al desarrollo de instructivos para el tratamiento de las enfermedades raras y catastróficas, el Ministerio de Salud. Hay una resolución del CETEDIS también en relación a la inclusión o exclusión temporal o permanente de personas con discapacidad severa, con situación económica crítica, o en relación a menores de 14 años que tengan que, digamos, estar afectados por el tema del VIH-Sida. Sí, tratamos de entender mejor la problemática, eso es lo que quiero decirles. Y ubicamos también cuál es la institucionalidad responsable respecto al tema, que nos parece muy importante para impulsar el acompañamiento y el diálogo. Nos encontramos, por supuesto, que la principal autoridad responsable es el Ministerio de Salud Pública, sin duda aquí y en cualquier otra parte del mundo, es un tema de salud pública. Encontramos que hay que acercarse a la Secretaría, a la CENESID, por temas de investigación, por temas vinculados a entrar con mayor especificidad sobre la materia. Aquí en el Ecuador no hay, la verdad sea dicha, no hay serias investigaciones sobre el tema de enfermedades poco frecuentes y raras, y por lo tanto tampoco es que hay facultativos, médicos o profesionales en condiciones y en capacidad de entender lo que implican las enfermedades poco frecuentes, raras o catastróficas. Entonces hay que acercarse y pensar en desarrollar una estrategia en esa línea, ¿verdad? Por supuesto, nos encontramos con el Ministerio de Inclusión Económica y Social como un órgano que tiene que dar respuesta a temas de atención y asistencia y a programas de asistencia directa a las personas y a las familias, y sin duda al CETEDIS en el rol que tiene actualmente y que según su delegada podrá plantearlo hoy. Todo esto lo hicimos en este tiempo con la finalidad de prepararnos de alguna manera. Nuestro defensor, el doctor Ramiro Rivadeneira, ha estado solicitando una cita ya con la ministra de Salud y con la ministra coordinadora del área social, un poco para decir y preguntar qué está pasando con el tema, ya, cuál es la respuesta institucional o oficial que debería darse de manera más efectiva en los temas en general, y ponernos a disposición como Defensoría, hacer un puente interlocutor entre las personas afectadas, sus familiares y por supuesto las instancias de Estado. Es la tarea del Ombudsman, así se llama nuestra institución, la Defensoría, es propiciar esos acuerdos ya de manera razonable, inteligente, pero para que den salidas efectivas. Lamentablemente en estos meses últimos, julio, agosto, que se intentó propiciar la reunión con la ministra, no fue posible, fundamentalmente por agendas que tenían estas autoridades, pero también porque agosto es un mes bien complicado. Yo le decía a don Eliezer en correos electrónicos, no hemos podido concretar porque la gente está de vacaciones, están fuera, no están todos los funcionarios, y fue difícil para nosotros, pero la verdad hemos estado sentidos por tratar de llegar a esa reunión, a esa cita. Al regreso de nuestro defensor de Ginebra, que justamente fue a abordar el tema de discapacidades allá ante el Comité sobre Discapacidades de Naciones Unidas, vamos a insistir con la cita con la ministra de Salud para abordar directamente el tema y para ponernos a disposición para dar salidas efectivas al asunto. ¿Qué más? Adicionalmente, comentarles que en este diálogo que hemos sostenido con ustedes en estas distintas ciudades y de la información que hemos levantado como Defensoría, nos hemos encontrado con algunos puntos necesarios o demandas necesarias que han hecho. Uno de ellos que he registrado es el tema de la necesidad de un registro, de una base de datos respecto a las enfermedades poco frecuentes, raras en el Ecuador. Si bien es cierto, se habla de 105 enfermedades que están eventualmente registradas, en fin, sin embargo, 105 es muy poco respecto al catálogo gigantesco que tiene esto, ¿no es cierto? Y sin duda eso tendrá que profundizarse. Un registro de esto es muy importante para todos, porque con un registro uno puede ir definiendo qué hacer con cada una de las enfermedades en función de lo que de cada una demande, ¿no es cierto? Encontramos también como una necesidad y quizás una falencia el conocer cómo están los procesos de convenios de cooperación específicos que haya sobre la materia. ¿Por qué? Porque el país no está en capacidad de dar una respuesta directa interna a estos temas y tiene que referir a otros países o a otras instancias fuera del país de cooperación internacional
u otras iniciativas de otros gobiernos, donde ya hay más avanzada la temática y donde vía cooperación se puede facilitar procesos de tratamiento, de medicación y demás, vía convenios de cooperación. Y este es uno de los temas, además, que quisiéramos abordarla con la propia ministra para saber con mayor efectividad cómo avanza eso. Esto está alrededor de otra demanda, que es la adquisición de medicamentos y el acceso a los medicamentos, ¿ya? Que es un tema muy importante para ustedes, ¿ya? Y alrededor de esto, por supuesto, los protocolos de atención que por tema, que por enfermedad tiene que desarrollarse o profundizarse. Otro nudo crítico, el que aquí no hay investigación especializada, ya lo mencioné, y ahí hay que trabajar con CENESID, con universidades, ojalá con gremios colegiados, especializados de médicos, ¿no es cierto?, de profesionales de salud sobre el tema. Eso de contar con laboratorios también es otro tema, pero habrá que ver si hay capacidades en el país. Eso quizás de cara al diálogo con el Ministerio de Salud, ¿ya? Y también mencionarle casos concretos, y ya me voy a referir a eso. Frente al IES, la discusión respecto a la afiliación de las personas, ¿ya? De la afiliación y las condiciones para su afiliación es muy importante, y la existencia de una unidad especializada en el Seguro Social que pueda mirar de manera particular el tema. Estos son temas para discutirlos con las autoridades, pero nos parece que había que rescatar lo que ustedes dijeron en estas reuniones que sostuvimos. Bueno, y con el MIES y con CETEDIS, todo lo que tiene que ver con bonos de asistencia, de atención a las familias vinculados a salud, a alimentación, a terapias, en fin. Fíjense ustedes que al levantar esta información y al intentar tener el diálogo, también nos encontramos con la justa demanda de algunos de los casos de ustedes. Y definimos como Defensoría abrir 2 expedientes defensoriales, uno de carácter específico, que es el caso de doña Lucía, en el hospital Andrea Marín, ¿no es cierto?, con la finalidad de ver qué tipo de respuesta efectiva se está dando. Es decir, en este momento hay un proceso defensorial abierto, ¿ya? Y hay un proceso de investigación sobre el caso que va a cumplir seguramente con una resolución defensorial. ¿Por qué nos metemos en eso? Nos metemos porque nos parece que hay que visibilizar con situaciones concretas cuál es el estado de la cuestión y dar acciones de respuesta concreta. Ese caso, doña Lucía, apenas regrese el defensor, va a ser uno de los casos que abordemos con la ministra de Salud para decirles: tenemos una investigación y eventualmente saldrá una resolución defensorial sobre el tema. Así que necesitamos toda su colaboración, hablando con el ministerio, con el hospital y demás, ¿ya? Porque eso puede ayudar a visibilizar aún más los temas. Y un segundo caso que lo abrimos recién la semana pasada con don Eliezer, sobre el caso de 2 niños, ustedes deben conocer los niños Curi, que es un caso dramático, duro, ¿sí?, muy sensible, que lo ha conocido años atrás el propio presidente de la República, y que no tuvimos otra alternativa sino abrir un expediente general dentro del cual pueden ingresar otro tipo de casos de naturaleza similar. Y esto como un mecanismo para levantar información precisa y exacta del tipo de atención que se está dando, de las falencias que pueda existir en la atención específica o de las respuestas inadecuadas que esto implique. La idea nuestra es visibilizar y decir: frente a esto hay que dar respuestas. Yo quiero destacar estos 2 últimos hechos de la apertura de 2 expedientes, porque eso es inédito en el caso de la Defensoría por el tema en concreto. O sea, no nos habíamos involucrado. Para abrir los expedientes tuvimos primero que desarrollar un estudio que les acabo de mencionar para entender mejor la problemática, ¿no es cierto? Y ahí sí adentrarnos a los procesos defensoriales que hoy están abiertos ya. Quisiera recalcar que los procesos defensoriales no buscan confrontar. Un proceso defensorial lo que busca es abordar una problemática, un problema que existe, en este caso en relación a los temas que les he planteado, pero con la finalidad de escuchar a todos los involucrados para ver cuáles son las vías reales y efectivas de respuesta, ¿ya? Propiciar diálogos y audiencias y procesos que permitan abordar la problemática, ¿verdad? Finalmente, la Defensoría, frente a los casos que se le ha presentado y que los tiene que procesar, investigar y demás, emite una resolución que fundamentalmente es exhortativa, porque no somos jueces, no somos autoridad con poder vinculante y obligatorio, pero sí desde los derechos humanos, desde el imperio de los derechos humanos, aún más, desde la ética de los derechos humanos, poder conminar a las autoridades del Estado y a la sociedad
una mirada y una acción distinta. Esa es la idea. Por eso nosotros hemos venido hoy acá, primero a dar la cara y decirles cómo nos sentimos y cómo estamos en esto, y segundo, para decirles con absoluta sinceridad, vamos a acompañar este proceso desde la perspectiva del Ombudsman, de la Defensoría del Pueblo, que implica estar junto a la gente para facilitar los diálogos que den soluciones efectivas a los problemas que viven. Yo creo que muchas cosas más se podrían decir, ¿no es cierto? Quizás para concluir, contarles cuál es nuestra competencia, ya, luego de la historia que les he comentado, para que todos estemos exactamente al tanto de hasta dónde puede llegar esta institución, hasta dónde puede llegar la Defensoría del Pueblo en el Ecuador. En esa perspectiva, decirles que la Constitución de la República, la Constitución del Ecuador, nos da la competencia en el artículo 215 de tutelar y promover los derechos de los habitantes en el país. Dígase, ustedes son habitantes con una problemática establecida y sobre esa problemática tenemos la obligación constitucional de tutelar y velar por sus derechos, tema que les he comentado hace un momento, ¿verdad? Y además de la competencia nos dan atribuciones, que es otra cosa. ¿Qué hacemos para tutelar esos derechos? Entonces, la primera atribución que tiene la Defensoría es interponer garantías constitucionales en defensa de los derechos, acciones legales en defensa de los derechos de las personas. Acciones legales que solamente las interponemos cuando agotamos el diálogo. Sí, eso es muy importante decirles. No iniciamos acciones legales de primera, porque eso puede romper el diálogo que puede ser positivo, ¿ya? Pero tenemos esa atribución cuando corresponde revisarla, ¿verdad? Una segunda atribución que lamentablemente no está aún regulada por legislación secundaria es emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en caso de violación de derechos humanos. Eso está en la Constitución, pero no está arreglado de cómo funciona. Por eso, para información de ustedes, el pasado 10 de diciembre del 2013, la Defensoría presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional pidiendo la reforma global de nuestra ley, la ley de la Defensoría, para que incorpore esto de las medidas de cumplimiento y las desarrolle. Y ahí estamos planteando, para que ustedes también conozcan, porque está cercano a salir de esa ley y aspiramos que en este año 2014, estamos diciendo que esas medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato que tendría la Defensoría se aplique cuando estén en riesgo los derechos de manera grave, de manera irreparable, de manera inminente, ¿ya? Y ahí se puede interponer esas medidas inmediatas. Pero necesitamos que nos aprueben esa legislación para actuar, ¿ya? Pero para que ustedes lo conozcan, que ahí estamos y posiblemente aparezcan o no casos que puedan tener esas características de gravedad, de inminencia o de irreparabilidad, del daño que ocasione al derecho, ¿no? Esa es una segunda atribución que está en camino de legislarse. Una tercera es la investigación en caso de violaciones de derechos humanos o de servicios públicos. Y ahí entran, en esto de la investigación, ahí entran los dos casos que yo les comentaba, porque justamente estamos en una investigación defensorial por los dos casos, ¿sí? De doña Lucía y de los niños Curi. Y ahí lo que buscamos es sacar los exhortos, las resoluciones del imperio de los derechos humanos, las recomendaciones que nos corresponda realizar. De ahí tenemos una cuarta atribución, que es la vigilancia del debido proceso. Es posible que en los casos de ustedes se hayan iniciado acciones administrativas en el Ministerio de Salud, en las direcciones provinciales de salud, no lo sé, pero si así fuese, si hubiese procesos administrativos por su situación, la Defensoría puede vigilar de que tengan derecho a la defensa, de que tengan el derecho de presentar todos sus alegatos, sus argumentos, en igualdad de condiciones de los otros. Esa es la vigilancia procesal. Entonces ahí hay una atribución que podría ser utilizada posiblemente también, ¿verdad? Y una última atribución nuestra es la prevención de la tortura, que más tiene que ver de la actuación de la Defensoría en los lugares de privación de libertad. Que puede tener algún tipo de vínculo si es que hubieran personas con enfermedades poco frecuentes en esos lugares de privación de libertad donde posiblemente tengamos que actuar. Ese es el universo de las atribuciones nuestras como Defensoría, ¿sí? Ahí podemos trabajar. Pero decirles, sin embargo, de que cuando se presentan situaciones como las que nos reúnen hoy,
Lo primero que hace el ombudsman, el defensor del pueblo, es establecer diálogo con las autoridades competentes o responsables sobre el tema y diálogo con los colectivos afectados. Por eso hemos tenido las reuniones que hemos tenido en los meses anteriores, en las semanas pasadas, para entablar ese diálogo y armar una hoja de ruta que quizás tiene que ver con los puntos críticos que hoy he planteado y he ubicado, ¿verdad? Va por ahí nuestro trabajo. Este acercamiento es de una gestión política, gestión institucional, técnica, inmediata, ¿ya? Para tratar de dar salidas al efecto. No dejo de plantear, sin embargo, ya para concluir esta conversación con ustedes, que la Defensoría está interesada y dispuesta a conocer los casos que sean necesarios con la finalidad de tratar de darles viabilidad, ¿sí? Sea en la relación con los servicios que están recibiendo, sea con los derechos sustantivos que estén en juego, en su caso la vida, la integridad, la calidad de vida, que es lo fundamental en este tema, ¿no es cierto? Estamos dispuestos a tratarlo. Pero ojo con esto. Para nosotros y nosotras es muy importante lo siguiente que les quiero comentar. No se trata para la Defensoría de abrir 500 expedientes, porque por ahí no solucionamos el problema. Se trata de llevar los casos que puedan tener un impacto paradigmático, un impacto transformador de la realidad. Si nos metemos a esto, no es para solucionar un tema en particular, es para tratar de transformar o acompañar a que se transforme la realidad general que se está viviendo en el tema, no por un grupo, no por una familia, sino por el colectivo, por la temática en su conjunto. Y ahí quisiéramos un diálogo más cercano, por supuesto, con ustedes y con las entidades que están alrededor del tema. Eso es lo que yo quería comentarles, decirles nuevamente gracias porque la verdad nos abrieron no solamente el entendimiento sobre el tema, sino el corazón, porque cuando uno se siente y escucha los testimonios desde el lado humano, fuera de lo institucional, porque lo institucional está allí, pero desde el lado humano, el rato que es tocada una persona, un colectivo, las cosas son distintas, eso no se deja a un lado. Así que va por ahí y muchas gracias por esta conversación.